desagradable. No, no tuya, tú no tienes la culpa. Se llaman Cortes y se llama el Parlamento. Pero... Sí. Primero, 2 cámaras es otro engaño. Primer punto. Un Senado en España, absurdo. Senado suprimido de un plumazo, fuera, menos gasto. La Cámara, la Asamblea de Diputados, la Asamblea Legislativa, primero, por vía de reforma jamás se puede obtener. Has pronunciado sin querer la palabra reforma. Yo voy a hablar de ello. La mayor discusión que ha habido nunca sobre el tema reforma o revolución se produjo entre Lenin y Rosa Luxemburgo, una mujer. ¿Habéis visto cómo para mí está importante el pensamiento de las mujeres? Y tenía razón Lenin, y era Rosa Luxemburgo la equivocada. Sin embargo, Rosa Luxemburgo, fiel a su idea, dio su vida y murió asesinada por la socialdemocracia, a la que tanto hablo. La socialdemocracia alemana asesinó, mató a Carlos Liebknecht, y a Rosa Luxemburgo, que era polaca. Rosa Luxemburgo sostenía la tesis de la reforma, lo que tú has dicho, reforma, y ella creía y pagó con su vida esa creencia errónea. Y Lenin le contestó. Contestó con muchísimo acierto. Él era muy sagaz. Lenin era un hombre súper inteligente. Bueno, tan inteligente, yo le tengo mucha admiración. Y he tenido la enorme paciencia de leerme, no llega a 34, 32 o 33 volúmenes, así en francés, de toda su obra, sus discursos, todo lo que ha escrito. Y le tengo mucha admiración a Lenin. Es uno de mis ídolos, de las personas que me gustaría parecerme a él. No porque yo sea marxista, soy antimarxista, pero hablo como persona, como revolucionario. Y para que creáis que no es que yo sea un original, un tío raro. Yo no soy, como defiendo la libertad, como un revolucionario, yo no veo a mi izquierda, yo no he visto nunca a nadie en España, ni a Santiago Carrillo, ni a los maoístas. Nadie he visto yo a mi izquierda, porque yo solamente pienso en la libertad. Y en la libertad yo no veo a mi izquierda a nadie. Yo ojalá estuviera yo a la derecha en la libertad, pero no, estoy a la izquierda porque soy el único. A mí la justicia social no sé lo que es una doctrina de la Iglesia, pero otra cosa no sé lo que es. Pues bien, para que veáis que no es un capricho mío, una de las personas más inteligentes del siglo XX europeo es, como sabéis, Bertrand Russell. Bertrand Russell era hijo, descendiente de una familia muy aristocrática, muy antigua de Inglaterra, cuya madre tenía mucha influencia en el gobierno inglés, era amiga, y Bertrand Russell estaba habituado en su casa a tomar el té con Gladstone, que era el primer ministro inglés, y estaba habituado. Y oyó, dice Bertrand Russell, que las 2 personas que él más admiraba, de las que él conocía, las más inteligentes eran Gladstone y Lenin. Él conoció a Lenin, tuvo una entrevista con él, y se creó de las personas más inteligentes que había conocido en su vida, esas 2 personas. Lo único reparo que le puso, dice que tenía unos pómulos salidos, que le daban unos rasgos un poco de mongol, de los mongoles. Dice, y a lo mejor ahí pudiera haber trazas de violencia o tal. Y no lo sabía. Él no fue. Stalin sí fue violento. Lenin solamente cometió un error de violencia. Y fue apoyado por Trotsky, que fue el fusilamiento de los marineros de Kronstadt. Nada más. Lo demás, yo conozco bien la vida de Lenin. Fue un hombre bueno, creyente en lo que hacía, defendió la guerra y tuvo la inmensa grandeza de la paz de Brest-Litovsk. Frente a Trotsky, que era mucho más culto que Lenin. Trotsky era, de verdad, una de las personas más inteligentes de su siglo. Pero Lenin tenía una personalidad, un carácter y una firmeza tan grande que era muy superior a Trotsky, hasta el punto que Trotsky estaba a sus órdenes y se puso voluntariamente a las órdenes de Lenin. Pues contaba esto, que en las Cortes, a la pregunta tuya, el recuerdo
de Lenin ha venido por es por Bertrand Russell, es lo que tenemos por revelar, nada más. Entonces Bertrand Russell, que es descendiente Bertrand Russell, de un cuadro que tengo yo en mi casa, pintado nada menos que de William Blashburn, el más grande pintor de Inglaterra del siglo de esta, tengo yo en mi casa el retrato del ascendiente primero de Bertrand Russell. Él no lo sabe ni lo sabrá, porque está en mi casa el retrato y de ahí no sale. Pero con todo ese conocimiento que tengo de Lenin, que era por lo que decían las obras, digo que sin embargo yo no soy comunista ni apoyo pero su revolución allí hay que comprenderla, pero ha fracasado. Pero el fracaso de Lenin es tan importante que ha fracasado para siempre, que toda revolución de la igualdad es imposible, no puede. No puede darse más circunstancias favorables que para el triunfo de la revolución rusa. Imposible. Un hombre ideal, como no había en la historia ni se repetirá, de honesto, de inteligente, de abnegado, idealista, unos seguidores entusiasmados como el Partido Comunista como nadie, y lleva al fracaso de la Unión Soviética, que termina en la corrupción de todos los jerarcas, los millonarios más grandes del mundo figuraron. Eso termina por tanto, la revolución de la igualdad. Comunismo, falso. Socialismo, falso. ¿Qué socialismo? ¿Qué significa la palabra socialismo? Socialismo, sabéis que fue el partido socialdemócrata o social en Alemania y socialista aquí en Francia y para acá, que antes de la guerra europea del 14, justo Lenin defendió la tesis de que en la guerra europea sería imposible porque los obreros de ambos lados se negarían a matarse unos a otros. Ante el fracaso de Lenin, ahí fracasó porque no fue un análisis, fue un vaticinio tonto. Pero él estaba en Zúrich, no estaba en Rusia. Ante ese fracaso, pues se escinde el Partido Socialista y hay dos bandos. Uno, que cree que la revolución es posible de manera inmediata. Otro, socialistas que creen que es imposible y que se necesitarán ir poco a poco haciendo reformas. Reformistas, socialistas, voy a la pregunta tuya, socialistas y revolucionarios comunistas. Tu pregunta ha caído en la reforma. Y Lenin contestó a Rosa de Luxemburgo. Error. La pregunta no es reforma y revolución, o revolución, sino reforma y revolución. Reforma sí, sabiendo que no llega a su fin, que es falso, que es mentira. Pero como algo abre la mano, como ya la persecución es más suave, pues reforma y revolución. Esa fue la conclusión a Rosa Luxemburgo. Venga.